Bueno, voy a retomar lo que vimos la sesión anterior respecto a Hegel, debido a, como les señalé la vez pasada, que quedaron muchos puntos flojos y creo que es importante aclarar algunos elementos para poder avanzar en las siguientes sesiones. Lo que voy a hacer muy brevemente es tratar de explicar cuál es el contexto social y filosófico de Hegel, después retomar los elementos más importantes de la filosofía de juventud de Hegel en el periodo de Jena, después explicar la dialéctica del señor y el siervo, o como es traducida en la nueva edición de la Fenomenología del Fondo de Cultura, de Dominación y Servidumbre, en el capítulo 4a de esta obra importante de 1807, y finalmente hacer unos comentarios muy rápidos sobre los fundamentos de la filosofía del derecho. Procedo rápidamente a retomar alguna serie de elementos que ya vimos la sesión anterior. Lo primero es señalar que para entender el pensamiento de Hegel hay que tomar en cuenta que nace este autor no en lo que hoy conocemos como Alemania, sino más bien en el Imperio Romano Germánico, que es un conjunto de principados semifeudales y que, a diferencia de Francia, que ha logrado una revolución en 1789, que ha derrocado a la monarquía absoluta y que, al menos por un breve momento, ha establecido una república, y a diferencia, por otra parte, de Gran Bretaña, en la cual tiene lugar la revolución industrial y una expansión comercial sumamente importante, en Alemania, lo que después será Alemania, hay un atraso muy grande en términos políticos y económicos. Esto va a ser central y en gran medida explica por qué los alemanes, o lo que posteriormente será Alemania, van a reivindicar no tanto su pensamiento político en algún momento, ni su pensamiento económico, sino más bien su tradición cultural. Para los alemanes, su cultura expresaría la vanguardia de Europa frente a las ideas políticas de los franceses y frente a el pragmatismo y el utilitarismo inglés. El segundo elemento que habría que retomar es el debate en el cual se encuentra presente Hegel, desde luego, entre ilustración y romanticismo. Es un debate muy amplio. Básicamente, retomando algunos temas que vimos la vez pasada, podemos señalar que la tradición francesa particularmente, aunque la ilustración tiene una experiencia que no solo está en Francia, sin embargo en el siglo XVIII la ilustración francesa, a partir de Voltaire hasta Rousseau, y posteriormente con los autores que van a dar cabida a través de su pensamiento, pero también a través de su práctica política, a la Revolución Francesa en los bandos jacobinos y girondinos, van a reivindicar la idea de que el uso de la razón de manera pública nos puede llevar al progreso a través de la ciencia y sobre todo a través del derecho moderno. Este progreso de la razón se habría materializado en la Revolución Francesa, esta es una idea con la que concuerda el propio Kant, a partir de un derecho en el que por primera vez en la historia de la humanidad se reconoce la libertad y la igualdad de todos los seres humanos. Entonces tenemos la idea de una razón, de que la razón llevará al progreso, de que el progreso llevará a la ciencia y al derecho, y que el derecho que garantiza la libertad y la igualdad de todos los seres humanos será un derecho no particularista, sino un derecho universal, un derecho en el que está contemplado todo el género humano. Y frente a esta idea propia de la Ilustración, el romanticismo desde el siglo XVIII y particularmente desde el siglo XIX va a ser sumamente crítico con el racionalismo, frente a la idea de que a través de la ciencia se puede acceder a la verdad y la libertad. Van a defender más bien que es a través de la sensibilidad, de la poesía, de la estética y del arte que se puede acceder a la libertad, a la verdad, al absoluto. Frente a la idea de que el derecho moderno es un derecho universal, van a reivindicar las experiencias particulares, singulares, que expresarían en su total individualidad a los pueblos y a los sujetos, y van a defender la idea del yo como una interioridad mucho más rica que cualquier formalización en términos de un derecho universal y formal. Este tema es muy importante y está a la base de toda la filosofía del siglo XIX y de buena parte de la filosofía del siglo XX. En mi opinión, la tradición romántica va a generar alguna serie de confusiones respecto a los ideales de la propia Ilustración. Pero esta especie de debate entre Ilustración y romanticismo creo que es muy importante para que lo tengan en cuenta en debates posteriores. De hecho, un autor que a mí me parece muy importante en el presente es el propio Habermas, que va a defender la idea de una especie de recuperación del proyecto filosófico de la modernidad a través de la idea de que la ciencia, el derecho y el arte pueden ser justificados de manera racional.
en un texto que se llama El discurso filosófico de la modernidad y que estaría reivindicando toda la tradición ilustrada. Y finalmente, otra idea importante en el contexto filosófico tiene que ver con el surgimiento de la modernidad capitalista industrial que está ya surgiendo en toda Europa desde finales del siglo XVIII y del siglo XIX. Esto va a hacer que emerja en toda su centralidad una institución social que va a resultar el horizonte irrebasable de nuestro tiempo todavía, que es el mercado, lo que Hegel va a llamar el sistema de las necesidades, que es un mecanismo de coordinación social que se basa en el reconocimiento de la individualidad de los sujetos, frente a ese mecanismo de coordinación social tradicional, que sería el Estado, que habría surgido, el Estado moderno desde el siglo XVII, pero que también podría ser identificado con la República, las repúblicas precedentes. Entonces tenemos que en la modernidad ese nuevo mecanismo de coordinación social que es el mercado, a través del reconocimiento de la individualidad y de la igualdad de los sujetos como propietarios que se insertan en el mercado para vender sus propiedades en igualdad de condiciones, supuestamente, va a ser un mecanismo de coordinación social novedoso que, según Hegel, no va a poder ser superado en nuestro tiempo. Bueno, aquí hay un elemento importante. Mientras que en el debate entre ilustración y romanticismo se puede entender la filosofía de Hegel como un intento de reconciliar estas otras tradiciones, mostrando cómo los ideales y los principios de la razón ilustrada no podrían ser realidad efectiva, realidad plena, si esos principios abstractos no se convierten en algo vivido por los sujetos. En el caso específico de la relación entre mercado y Estado, en Hegel también va a haber un intento de armonizar o de establecer una unificación entre estas dos instituciones sociales. Por un lado, el mercado como una institución que permite coordinar los esfuerzos individuales y por otro lado el Estado que permite establecer una relación que no se basa en un atomismo individualista sino más bien en una comunidad moral muy parecida a la que existía en la antigua Grecia. Esto es muy muy importante. Si se dan cuenta en los dos casos, un poco reivindicando la idea de Hölderlin, la propuesta de Hegel, la apuesta de Hegel es que su filosofía tiene que ser capaz de armonizar una realidad escindida que es la realidad moderna. Bueno, respecto al contexto filosófico ya decíamos la crítica al kantismo, por un lado, la crítica a la filosofía de la importancia de la filosofía de la unificación de Hölderlin, el idealismo alemán como una importante serie de autores con los que constantemente se referencia a Hegel y por último está su relectura de la tradición griega. Voy a explicar cada uno de estos elementos del contexto filosófico. En el caso particular de la crítica a Kant, Hegel va a criticar lo que podríamos llamar, ya lo dijimos la vez pasada, no desarrolló tanto esto, ya lo vimos, el sujeto monológico. La idea de que el sujeto se justifica a través de una reflexión de la razón como escindida o como independiente de cualquier relación con otros sujetos. El segundo elemento que va a criticar de Kant es la idea, lo vimos la vez pasada en la crítica de la razón pura, de la percepción del yo. Ante el problema de cómo se fundamenta el yo como unidad última de la experiencia, ante la crítica que hacía, recuerdan, Hume a la idea del yo, Kant va a establecer que el yo es una percepción espontánea, es decir, con la experiencia está el yo ya dado, por decirlo de manera muy muy breve. Hegel va a criticar desde luego esta idea porque va a suponer que no hay una justificación o una fundamentación del yo. Y en buena medida la filosofía de Hegel es un intento de fundamentar sin presuposiciones nada. Señalar que el yo surge de una percepción espontánea es no explicar nada, piensa Hegel. Esto es un tema de amplios debates. El tercer elemento que me parece importante, derivado también del anterior o relacionado con el anterior, es el origen de las categorías. Decíamos que en la lógica trascendental de la crítica de la razón pura, Kant establece una lista de categorías que son sin las cuales la experiencia que primero pasa por los sentidos no puede ser organizada por el conocimiento, por el entendimiento, pero esas categorías también están
presupuestas, están ahí presentadas y no se sabe de dónde surgen. En gran medida, un poco la filosofía de Hegel, o mucho la filosofía de Hegel, es un intento de fundamentar esas categorías en la historia misma de la humanidad y en el desarrollo del espíritu. Y finalmente, la crítica que va a hacerle a Kant es la idea de libertad. La libertad en Kant es algo que parece, que según Hegel, es algo externo. ¿En qué sentido? Los individuos son libres en la medida en la cual pueden dejar atrás sus inclinaciones para llegar a una ley moral racional que no es causada por nada más que por sí misma, en ese sentido es autónoma, y a partir de eso los individuos pueden actuar por el deber y ser verdaderamente libres. Desde la perspectiva de Hegel, lo que va a hacer Kant con esto es separar por completo la libertad de la experiencia humana. Yo soy libre, sí y solo sí, dejo atrás mi realidad fenoménica. Para Hegel esto va a ser muy, muy problemático y como les decía hace un momento, todo el proyecto de Hegel va a querer consistir en tratar de vincular los principios racionales, en este caso, por ejemplo, el imperativo categórico, con la experiencia vital. Pero si tenemos que renunciar a nuestras inclinaciones y a nuestros deseos para poder ser libres, en realidad hay una decisión, si se dan cuenta, entre razón y voluntad. La idea de Hegel, y esto en gran medida es la filosofía del derecho, es que ¿cómo hacemos para que la voluntad encuentre su libertad en la racionalidad? Sin escindirla en términos formales. Respecto a la influencia de Hölderlin, que yo les decía que era un autor muy importante para la Alemania en el siglo XIX, voy a decir cosas muy muy breves. Les comento que hay un video en Logos que se llama algo así como La filosofía de la unificación holderliniana. Se los recomiendo, está en este mismo canal. Bueno, Hölderlin es un poeta y es un novelista, pero tiene una serie de principios filosóficos que atraviesan su obra y que van a influenciar a todo el pensamiento alemán del siglo XIX e incluso del siglo XX, por ejemplo en Heidegger. Yo solo retomo 4 ideas de Hölderlin que me parecen importantes para entender la filosofía hegeliana y a los autores posteriores. Hölderlin parte de una idea casi ontológica, que es que cada cosa tiene una tendencia hacia la mismidad. Un poco retomando esta idea espinosista que cita Borges, cada cosa quiere perseverar en su ser. Todas las cosas que existen, incluidos desde luego los seres humanos, todas las cosas de la naturaleza, todo lo que existe en el mundo, quiere permanecer siendo sí mismo. Sin embargo, Hölderlin está consciente de que hay una otredad. Y Hölderlin piensa que hay una especie de tendencia en los seres humanos a tratar de unificar esta relación escindida, ambigua entre el yo y lo otro, entre lo mismo y lo otro. Y toda la filosofía de Hölderlin va a ser, véanlo aquí, vean la influencia en Hegel, un intento de unificar las escisiones que existen en la vida. Muy específicamente, Hölderlin va a defender la idea de que la vida humana, en el mundo presente, en la modernidad, no es una vida armónica. Es una vida escindida entre un conflicto con la naturaleza, por un lado, y un conflicto con los otros seres humanos. Pero en Hölderlin va a haber un tópico, va a haber un tema que estará presente en el pensamiento alemán posterior, que es la idea de que esto no siempre fue así. Que en realidad hubo un tiempo, hubo un pasado, que es el mundo griego, que es Atenas, en el cual había una relación armónica de los seres humanos con la naturaleza y de los seres humanos entre sí. Desde luego que esto es absolutamente falso, pero van a ver que es un leitmotiv en todo el pensamiento alemán. Atenas va a ser el ideal armónico. ¿Y qué es lo que armoniza? Armoniza la relación de los seres humanos con la naturaleza y de los seres humanos con los otros. Si se dan cuenta, esto va a estar presente, por ejemplo, en el origen de la tragedia de Nietzsche, y esto va a estar presente incluso, por ejemplo, en el propio Heidegger. Ahora, la peculiaridad de Hölderlin es que esta armonización de un mundo escindido, esta recuperación de una armonía perdida, se puede hacer o le es dada hacerla al poeta. El poeta es aquel que debe cantar una nueva etapa del mundo, del ser humano, en la que se recupere esa armonía perdida.
Este tema, si se dan cuenta también, es un tema que va a estar presente en el propio Nietzsche, con la idea de Zaratustra o con la idea del propio Dioniso, como ese dios que eh, regresa para recuperar una experiencia que ha sido perdida. ¿Qué es lo que se pierde, por ejemplo, desde esta perspectiva? Es la experiencia, una experiencia mucho más auténtica con la naturaleza y con los otros, en buena medida por culpa del racionalismo moderno. Sobre este tema es muy importante, para mí por lo menos, señalar esta especie de idealización, en términos estrictos, del mundo griego, del mundo de la Grecia antigua. Yo les recomiendo un texto muy interesante de Jesús Rodríguez Cepeda que habla sobre la democracia antigua y la democracia moderna y trata de señalar en qué sentido la democracia moderna es muy superior a la democracia antigua. Porque desde luego, ya lo habíamos visto con anterioridad, esta especie de ideal de una armonía propia de las relaciones humanas en la antigua Grecia, incluso si recuperamos esta idea de la participación pública en una democracia vibrante donde los ciudadanos libres participan, pues está basada en la exclusión de las mujeres, de los extranjeros, de los esclavos, etc. Bueno, en el caso, esto respecto a Hölderlin, ¿no? Ahora, en el caso de la relación con el idealismo alemán, esto es muy importante y no lo mencioné con el debido detenimiento la vez pasada. Yo querría recuperar una idea que señalé en la clase sobre Kant y que quedó un poco desdibujada. Particularmente el Kant posterior a la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica va a establecer una serie de reflexiones sobre la filosofía de la historia. Y yo les había dicho en esa sesión que Kant desarrolla un argumento muy particular. Kant señala que, como los seres humanos son parte de la naturaleza, es posible, incluso de manera problemática, señala Kant, establecer que los fines del ser humano como parte de la naturaleza se pueden extrapolar a la propia naturaleza. Y de esa manera podríamos leer el desarrollo de la historia como el desarrollo de la realización de los fines del ser humano, que llegarían a cumplirse, como vimos la vez pasada, a través de la consolidación de estados republicanos y de relaciones cosmopolitas. Bueno, esa idea va a ser muy importante para el idealismo alemán, porque en los autores que vamos a ver en un momento, Fichte, Schelling, incluso en el propio Hegel, va a estar presente esta idea de poder entender los fines de la razón humana como el destino de la naturaleza, o como el destino de la historia que contendría al mismo tiempo la naturaleza y, en el caso de Hegel, el espíritu o lo que es propio de la razón humana. Entonces, de alguna manera, el idealismo tiene la pretensión de tratar de explicar, y esto muy particularmente en Hegel, el desarrollo de la historia, el desarrollo de la historia que contiene la naturaleza, que contiene el desarrollo de la historia social y que contiene el desarrollo de la religión, de la filosofía y del arte, como un desarrollo racional, un desarrollo que se acorde a los fines de la razón. Como yo les dije en la sesión anterior, el idealismo debe entenderse como un intento de mostrar frente al empirismo ingenuo, frente al realismo ingenuo, que toda realidad solamente deviene parte de nuestro conocimiento debido a la mediación que hace la experiencia subjetiva. De tal suerte que nunca vamos a tener acceso a una objetividad no mediada por el conocimiento humano. ¿Esto cómo se traduce en Kant, en Fichte y en Schelling? En Kant ya lo vimos. En Kant la idea es, digamos, mucho más modesta, señalar que la razón humana tiene un conjunto de filtros, por decirlo de una manera, que serían los principios puros a priori de la sensibilidad, tiempo y espacio, las categorías del entendimiento, que condicionan nuestro acceso a la realidad fenoménica, pero esas formas de la razón son universales, son compartidas por todos y por tanto no caen en un relativismo. En Fichte esto funciona de una manera un poco distinta. Desde luego que la filosofía de Fichte es mucho más compleja que esto y solamente voy a mencionar una serie de elementos que me parecen importantes para entender sobre todo a Hegel. En Fichte hay un intento de unificar la doctrina de la ciencia, es decir, las ciencias que se encuentran escindidas en una teoría unificada.
Y Fichte va a partir de una distinción central que va a ser la distinción entre el yo y el no yo. Para Fichte hay un dualismo, si se dan cuenta, ontológico. Existe el yo como la conciencia que conoce y el no yo como lo que está fuera de la conciencia, que puede ser, desde luego, la naturaleza objetiva, ¿no? Para Fichte el yo es absoluto. Fuera del yo está el no yo, por eso es negativo. Fuera del yo, lo único que hay es algo que solo puede ser conocido por el yo. La naturaleza, en realidad, solo adquiere sentido, está mal utilizar esta palabra, pero solo se vuelve cognoscible si es conceptualizada, si pasa por el filtro del conocimiento humano. Ahora, otro elemento importante en Fichte que no está en Kant es que si Kant establecía una relación entre sensibilidad y entendimiento, todas las cosas del mundo fenoménico pasan por los sentidos y después son organizadas por el entendimiento, en el caso específico de Fichte hay un elemento intermedio. Está la sensibilidad por una parte, después está la imaginación y finalmente el conocimiento. Fichte además señala que la conciencia conoce a todo. O sea, la conciencia siempre conoce las cosas de manera externa, pero no puede conocerse a sí misma. Es como un ojo que ve hacia afuera, pero no puede verse a sí mismo. Ahora, además, Fichte agrega una distinción muy importante. Dijimos, existe el yo como conciencia que conoce y existe el no yo. En el caso específico del yo, este se puede dividir en dos. El yo como conciencia que conoce, eso sería análogo a la crítica de la razón teórica, pura teórica de Kant, y por otra parte estaría la voluntad, es decir, el yo conoce pero también quiere, por decirlo de una forma. La voluntad, y esto es central para los autores que vamos a ver posteriormente, es un impulso que intenta modificar la realidad para crear un mundo armónico. El yo, por un lado, tiene conciencia que conoce, pero la voluntad hace otra cosa además de conocer los objetos, que es que tiene un impulso por modificar esos objetos, por modificar la realidad. ¿Para qué? Si se dan cuenta, piensen de nuevo en Hölderlin, para tratar de crear un mundo armónico, un mundo en el cual las escisiones que existen entre la naturaleza y el yo, y entre los seres humanos, puedan ser superadas a través de una armonía. Y entonces esto va a hacer que Fichte derive buena parte de su filosofía, digamos, de la naturaleza a como aquello que se conoce, al derecho natural, como aquella manera en que la voluntad se hace presente y crea un conjunto de reglas orientadas a la creación de un mundo armónico. A Fichte se le acusa de ser un subjetivista absoluto, porque parece que todo está en la subjetividad. Sin embargo, aquí ya en la idea de voluntad, fíjense que aparecen una serie de autores posteriores que van a beber de toda esta tradición. Aquí no es difícil encontrar, desde luego, al propio Hegel, pero también a Schopenhauer, con su distinción entre la voluntad y la representación. El mundo como representación por un lado y el mundo como voluntad por el otro lado. Desde luego no estoy diciendo que Fichte y Schopenhauer sean lo mismo, pero estoy diciendo que este tópico, este tema, esta idea de la voluntad se explica un poco por toda una tradición que existe en el idealismo alemán y como una oposición del propio Schopenhauer a estas perspectivas que él considera que son racionalistas. Y también, desde luego, está el propio Nietzsche, la idea de voluntad de poder, que bebe de una u otra manera de esta idea que la voluntad es un impulso que busca modificar la realidad, digamos, al antojo de la propia voluntad. Esto va a ser muy, muy importante por temas que vamos a ver después, incluso con el propio Heidegger, y en ese sentido Heidegger tiene una interpretación muy sugerente, señalando que un poco estos autores justo representan toda una tradición del pensamiento en la cual la realidad, el mundo, la naturaleza termina siendo supeditada a una voluntad de dominio. Y para Heidegger, por ejemplo, en ese sentido Nietzsche sería la expresión no del fin de la metafísica occidental, sino la expresión más acabada de toda una metafísica que reivindica la idea de que todo está en el mundo para ser sometido a la voluntad humana. Ahora, en Fichte, esta voluntad que
que se impone sobre el mundo tiene la intención de armonizar las decisiones o los conflictos que están presentes ahí. En el caso particular de Schelling, que es un autor mucho más complejo, el propio Schelling desarrolla 5 sistemas diferentes a lo largo de su propia vida. Solo voy a decir 5 ideas. A diferencia de Fichte, en Schelling el absoluto no es el yo, sino la naturaleza. La naturaleza es muy interesante Schelling actualmente. Yo creo que es un autor que debería ser reinterpretado y releído. El conocedor más importante de Schelling actualmente es Manfred Frank. Manfred Frank tiene un libro en el Fondo de Cultura Económica sobre el neoestructuralismo, que es un tema un poco ajeno a Schelling, pero es muy interesante ese libro. Bueno, regresando a Schelling. Para Schelling el absoluto es la naturaleza. Es la naturaleza, mientras que en Fichte había un dualismo ontológico, el yo, el no yo, en Fichte va a haber un monismo ontológico. Solo hay naturaleza. La naturaleza para Fichte se conoce a sí misma mediante la vida. La vida, que es una propiedad de la naturaleza, tiene la peculiaridad de ser capaz de ser consciente respecto a la propia naturaleza. Pero en Schelling, este es un tema también que estará presente en los autores alemanes posteriores, la vida como parte de la naturaleza, o sea, la vida no es algo espiritual o algo externo a la naturaleza en ese sentido, sino que la vida es producto de la propia naturaleza, es movimiento permanente y fuerza de superación. De nuevo, esto también se escucha muy cercano al propio Nietzsche posterior. La vida es algo que se mueve, es producto de la propia naturaleza, pero tiene la peculiaridad de que se mueve con una fuerza de superación permanente. Esto respecto a las ideas que están en boga en lo que se llama idealismo alemán. Finalmente, en el contexto filosófico, la tradición griega. Hegel va a releer las obras, evidentemente, de Aristóteles y de Platón. En general, toda la historia de la filosofía la va a releer, pero va a generar un impacto muy potente la política de Platón y la política de Aristóteles. ¿Qué le interesa de esta política? La relación entre virtud y justicia. Por un lado, como esto ya lo dijimos en las sesiones anteriores, por un lado el pensamiento griego establece una vinculación entre una polis justa y individuos virtuosos que deben ser capaces de ser educados a través de una paideia que permita que la virtud sea la que rija ese orden político. No puede haber una polis justa sin individuos virtuosos. Como vimos en sesiones anteriores, esto es lo que se rompe con la modernidad y muy particularmente en Hobbes, en Maquiavelo y en Hobbes. Y el otro elemento que es muy importante, que desde luego es un apéndice del anterior, tiene que ver con la idea de una comunidad política. Frente a la tradición moderna que va a reivindicar al individuo, la tradición griega tiene toda una justificación de la comunidad política como algo más que el agregado de individuos, como una unidad que tiene nexos que van más allá de los intereses de los individuos. Con todos estos elementos como antecedentes, ya podríamos ir directamente a los dos textos que son parte del periodo de juventud de Hegel en Jena, que son dos formas del tratamiento científico del derecho natural, por un lado, y por otro lado el sistema de la eticidad de Hegel, que son dos de los textos más importantes de su periodo de Jena. En el primero, en dos formas del tratamiento científico del derecho natural, en esencia hay una crítica a Kant y a Hobbes por las insuficiencias que ahora describiré, y en el segundo, el sistema de la eticidad, incluso por ejemplo Jean Hippolyte lo señala como su primera filosofía del derecho. Y hay ya una serie de temáticas que reaparecerán. Antes de estos libros, como incluso mencionaban en clases, está un texto que se llama La vida de Jesús, que es muy interesante, donde va a tratar de establecer una relación entre el mundo griego y el cristianismo, que también es interesante, pero no nos da tiempo de verlo aquí. ¿Qué hay en este texto de dos formas del tratamiento científico del derecho? Como decíamos hace un momento,
eh, va a criticar las presuposiciones, de individualistas, tanto de Kant, pero también de Hobbes, ahorita lo vamos a ver. Va a tratar de habilitar una serie de tesis que recuerdan mucho eh, las ideas de Aristóteles y Platón, a partir de una importancia que le da Hegel a la vida pública frente al individualismo metodológico, utilizando la frase de McPherson, que utiliza McPherson para hacer referencia a Hobbes y a Locke, ¿no? Pero bueno, frente a este individualismo metodológico, Hegel va a reivindicar la idea de una vida pública que contrasta con las tradiciones filosóficas anglosajonas y en cierta medida francesas, aunque menos. Y otro elemento importante, ya lo decíamos al principio, tiene que ver con la manera como va a hacer funcionar su conocimiento de la economía de la época, de la economía inglesa, y muy específicamente de los postulados también de la Ilustración escocesa. Los autores escoceses van a ser muy importantes para Hegel, Adam Smith, Hume incluso, de toda esta corriente de pensamiento, porque frente a la teoría del contrato social, que señala que la mejor forma de que funcione una sociedad es a través de un acuerdo político, van a descubrir cómo el comercio y el mercado generan un tipo de coordinación social que desde la perspectiva de estos autores ilustrados escoceses es mucho más eficiente, eficaz e incluso que normativamente tiene un mayor apego a la libertad que el contrato social. Sobre esta idea hay un texto buenísimo de Pierre Rosanvallon que se llama El capitalismo utópico. Bueno, el otro elemento que retoma, para no desviarnos mucho, es la idea de que ya está presente en los economistas de la época, de que el mercado es el horizonte irrebasable de la modernidad y que la producción y la distribución de mercancías se da a través de esta forma de coordinación social ex post. ¿Qué quiero decir con ex post? Que se regula después de que intervenimos en el mercado y establecemos una serie de relaciones con los otros y no ex ante, como sería, por ejemplo, la planificación o la organización del Estado o de cualquier forma de organización más amplia. Sobre este punto retomo esta idea. El mercado para Hegel es el horizonte insuperable de nuestra época y por eso es totalmente falso señalar que Hegel es un autor antimoderno o que defendería algo así como una sociedad cerrada, como un regreso a una visión totalitaria del platonismo de la República, que es la lectura que hace Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos. Hegel sabe que el mercado es una forma de organización, una institución de la modernidad que es imposible de negar y que además tiene la virtud de que permite el reconocimiento jurídico de los individuos como propietarios que acceden al mercado en condiciones por lo menos formales de libertad y de igualdad. Esto es muy importante porque Hegel se da cuenta, frente, les digo, a estas críticas de Hegel como antimoderno, de que desde la Edad Media tardía, por lo menos, hasta la modernidad, que es la que está viviendo Hegel, la introducción de nuevos mercados de comercio, la creación del sistema editorial y del sistema manufacturero y la independización de los principados y de los lugares de comercio va a ser absolutamente ya imposible establecer que el vínculo de las sociedades políticas sea algo así como la costumbre, la tradición y un orden normativo basada en la virtud. Esto se ha roto con el desarrollo de la modernidad debido a los factores que les menciono con anterioridad. Y de esto se da cuenta Hegel. Sin embargo, no renuncia a la posibilidad de reconciliar esta especie de comunidad política, pero no ya a través únicamente de un regreso al pasado, sino de la incorporación de lo positivo, por decirlo de una manera, que genera el mercado moderno y de la superación de las limitaciones del mercado moderno a través del Estado como la expresión de una comunidad política
mucho más racional. Bueno, ahora, ¿por qué esto es importante? Tanto Maquiavelo como Hobbes representan justo la superación de esta idea de una comunidad virtuosa basada en la costumbre y en la tradición. No es en vano que Hegel, no es en vano que Habermas o Honneth, autores posteriores, establezcan una relación entre la modernidad como, como la expresión de las sociedades post-tradicionales. De hecho, no recuerdo si ya dije esto, pero Habermas, cuando reivindica este proyecto filosófico de la modernidad, justo va a plantearlo desde la perspectiva de que frente a las sociedades previas que acudían a la tradición para reivindicar sus valores morales, la sociedad moderna es la primera que intenta justificarlos de forma racional. Y para Habermas, el proyecto filosófico de la modernidad, que es una especie de reivindicación del proyecto ilustrado, implicaría la defensa de la justificación de la ciencia en términos racionales, de la moral y el derecho en términos racionales y del arte en términos también de su independencia a partir de criterios que no provengan ya de la mímesis o de la tradición. Desde luego que en Habermas, esto lo vamos a ver después, esto se intenta hacer a través de una fundamentación posmetafísica de la razón. Ya lo veremos con mucho detenimiento. Bueno, regresemos al punto para no perdernos de nuevo. Maquiavelo y Hobbes se habían dejado atrás ya, les decía, cualquier concepción de la política y de la justicia desde una perspectiva antropológica. Ya lo repetimos varias veces en otras sesiones, de la vinculación inherente entre virtud y justicia. Y habían defendido, aunque de maneras distintas, mucho más claramente en Hobbes, pero también presente en Maquiavelo, un modelo explicativo basado en la lucha. Dado que no hay nada que de antemano establezca una conexión entre los individuos, dado que los individuos persiguen sus propios fines, lo que existe previo a cualquier forma de imposición de una comunidad política es el conflicto permanente. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que como Hobbes y Maquiavelo señalan que la naturaleza humana es conflictiva, los individuos persiguen únicamente de forma egoísta sus propios deseos, la única manera de salir de este estado primigenio es a través de la imposición de un estado externo. Pero, si se dan cuenta, ese estado que se impone de manera externa y que en Hobbes limita la libertad, porque la libertad de los seres humanos siempre llevaría, recuerdan, a una guerra civil, ese estado, repito, que se impone de forma externa, tiene que estar presente una y otra vez, limitando, apaciguando, contradiciendo, si se quiere, los impulsos primigenios del ser humano que serían conflictivos. Y si se dan cuenta, hay algo aquí que resulta muy, muy interesante, que es que Hobbes presupone algo así como un momento suspendido en el tiempo. ¿Por qué? Porque pareciera que no hay un aprendizaje moral. Dado que los individuos en su naturaleza buscan la persecución de sus intereses y eso no va a cambiar, no hay posibilidad de que tengan un aprendizaje moral que posteriormente los lleva a saber que es necesario dejar atrás sus impulsos inmediatos. Y por tanto el Estado siempre tiene que estar presente de forma despótica. Aquí ya se sospecha que Hegel va a tratar de apostar por la idea de, ahorita lo explico con mucho más calma, que si bien hay una lucha permanente entre los individuos, esa lucha va acompañado de un aprendizaje moral que nos permite salir de un momento todavía no acabado de socialización. Porque en Hegel, a diferencia de Hobbes, la naturaleza humana no es
la persecución de los individuos, sino que ya desde siempre estamos inmersos en relaciones de socialización. Pero esas relaciones de socialización se van perfeccionando a través de un aprendizaje moral escalonado. Bueno, regresando a Hobbes. Si retomamos esta concepción de Hobbes, dado que partimos de la premisa de que los individuos son tomados de manera atomística, es decir, aisladas unos de otros, se analiza cuáles son sus deseos y sus fines. Como se parte de esa premisa, repito, Hobbes no puede sino fundamentar el Estado a través de una razón instrumental. ¿Qué quiero decir con esto? Razón instrumental, es decir, el Estado no es parte orgánica de los individuos y de su proceso de socialización, sino es un instrumento externo que se le impone a los sujetos para obligar a que socialicen si quieren garantizar la seguridad. Hegel se va a oponer a esta perspectiva, desde luego, pero lo interesante es que no se opone de manera totalmente radical, sino que va a retomar de Hobbes y de Maquiavelo el modelo de la lucha. Para Hegel, ciertamente los individuos no estarán desde el principio en una armonía prístina que linealmente nos llevaría a un futuro mucho mejor, sino que Hegel va a defender que es a través de la lucha permanente, del conflicto permanente, que los individuos adquieren un aprendizaje moral que de manera escalonada va ampliando las posibilidades del ser humano y nos lleva hasta un estado de libertad más amplio que los anteriores. Ahora, frente a Hobbes y frente a Maquiavelo, Hegel quiere recuperar, debido a su lectura de Platón y de Aristóteles, la idea de una comunidad política de ciudadanos libres. Esa comunidad política es algo que va más allá de del agregado de individuos. Sin embargo, esa comunidad política, y esto a diferencia de Aristóteles y Platón, tampoco es que esté dada ya desde siempre en la naturaleza humana, sino que la apuesta de Hegel va a tratar de mostrar cómo la evolución del espíritu amplía el marco de la moralidad de manera paulatina, reconciliando la comunidad política y el individuo moderno, para decirlo de una manera mucho más sencilla. Hegel considera que si bien ya desde siempre estamos inmersos en procesos de socialización, esos procesos de socialización se van ampliando a través de un aprendizaje moral producto del conflicto. Lo propio de la modernidad es que en la modernidad vemos cómo surge una esfera nueva, que es la esfera del mercado, y esa esfera del mercado incorpora algo que no estaba en las comunidades precedentes, en la historia social precedente. Esto no es una expresión de Hegel, pero la podemos utilizar, que es el reconocimiento de los individuos, no como miembros de un colectivo, sino como individuos, como sujetos de derecho, en igualdad de condiciones y de forma libre como propietarios. Lo que llamará Marx, por ejemplo, el derecho burgués. Este derecho moderno tiene la gran virtud de que reconoce la individualidad de los sujetos no como sometidos a una comunidad más amplia, sino como individuos. Pero tiene por otra parte la desventaja de que el reconocimiento de los individuos únicamente en tanto sujetos miembros del mercado no logra ser capaz de establecer una relación armoniosa entre los fines del individuo y los fines de la comunidad, de la colectividad. De tal manera que la gran apuesta de Hegel va a ser la posibilidad de mostrar cómo, en este proceso paulatino de aprendizaje moral, lo propio de la modernidad es que incorpora el reconocimiento de los individuos, pero esto debe superarse a través de la recuperación de la comunidad política que sí estaba en los griegos. Ya se van dando cuenta aquí de la idea de Hegel de una especie de superación permanente de las insuficiencias de los estadios, de los momentos de evolución del espíritu. La comunidad política en Hegel, a diferencia de los griegos, no es algo que está dado desde siempre, sino que, como les decía, es producto de un proceso.
de un proceso escalonado que en la modernidad incorpora, además del reconocimiento de todos como participantes de una voluntad colectiva, el reconocimiento de los individuos y que trata de nuevo de armonizar, de reconciliar estos dos elementos, el reconocimiento individual y la necesidad de una comunidad política vivida. Esto, si recuerdan, está presente en la lectura de Gerardo Ábalos. Solamente menciono de nuevo, para que quede muy claro, que en Hegel hay una relación entre el desarrollo del mercado, que él llamará, les digo, en la filosofía del derecho, el sistema de las necesidades, porque es un sistema de coordinación que es movilizado por las necesidades de los individuos. Ese mercado está intrínsecamente ligado a lo que Hegel va a llamar el derecho formal, es decir, el reconocimiento de los individuos como propietarios libres que pueden intercambiar a través del contrato mercancías. Pero ese derecho formal, o después llamará abstracto, es un derecho que, si bien es positivo porque reconoce ese carácter individual, es abstracto porque no logra dotar de contenido a el Estado para lograr una comunidad política no solo basada en el reconocimiento atomístico de los individuos. ¿Cuáles son los límites de Hobbes y Kant? En Hobbes y en Kant, que proponían dos concepciones del derecho natural, una empírica en Hobbes, otra formal, recuerdan, en Kant. Lo primero y lo supremo es el individuo, según Hegel. En Hobbes, en la medida en que las actitudes del hombre se presuponen como por naturaleza individualistas, egoístas, de individuos aislados, a los que se les tendría que agregar, para evitar el conflicto, como algo exterior, la institucionalidad política. En Kant, en cambio, esto es un poco más debatible, Hegel considera que la moral es el resultado de un esfuerzo de la razón, pero por purificar las inclinaciones y los deseos producto de la parte natural. De tal suerte que a la moral se llega a través de la negación de mis inclinaciones particulares. A partir de esa negación yo puedo dar cuenta del imperativo categórico como la expresión de la autonomía de la razón, y a partir de ese primer momento se fundamenta el derecho. En los dos casos, según Hegel siempre, hay una suerte de atomismo, en el que se presupone la existencia de sujetos aislados entre sí como la base de una futura socialización humana. Y el Estado, si se dan cuenta, en los dos casos se presenta, esto me parece muy interesante, como algo externo. En el caso de Hobbes, como el resultado de un contrato que, si recuerdan la clase de Hobbes, busca negar la naturaleza de los seres humanos e imponer una sociedad civil. Y en el caso de Kant, aunque también esto es debatible, como algo que se opone a las inclinaciones y a los deseos de los individuos. Esto implica, si se dan cuenta, una escisión entre los deseos individuales y la política. O sea, en estos dos autores, el Estado es presentado como algo que les es externo a los deseos y a las inclinaciones de los individuos. Y por tanto, para Hegel, el gran problema de la formalidad del derecho moderno es que si el derecho es algo externo, es algo en ese sentido abstracto, que no proviene de la vida, de las inclinaciones, de la voluntad de los individuos, entonces siempre se va a presentar como algo escindido. Y en buena medida el proyecto de Hegel intenta reconciliar los principios de este derecho abstracto con la experiencia vivida de los sujetos en una comunidad política, no de forma individual y atomística.
Frente a eso, ¿qué defiende Hegel? En este primer texto defiende algo un poco de manera, o de manera un poco preliminar, que desarrollará después. Primero, el primer paso de Hegel consiste en negar todas las categorías que puedan ser sospechosas de partir de un atomismo o de un individualismo. Y va a señalar va a señalar que desde siempre el nexo social es anterior a los individuos. Todo individuo nace ya en un conjunto de normas y en procesos de socialización que siempre son anteriores a él. No en balde, yo les decía, esta idea va a ser recuperada en la tradición francesa a partir de la lectura de Hippolyte en los autores postestructuralistas. Hay un conjunto de estructuras, en los autores estructuralistas y después en los postestructuralistas. Sobre eso habría que decir mucho, pero simplemente digo algo que puede ser erróneo. Hay un conjunto puede ser más que erróneo, debatible, un conjunto de estructuras que preceden a los individuos. Entonces el individuo solo se puede comprender en el marco de esas estructuras. En Hegel no está esta idea del estructuralismo, más bien está la idea de que la socialización siempre es previa a los individuos. Aquí hay una cierta semejanza con la idea del Dasein como arrojado al mundo en Heidegger. Cualquier idea filosófica, va a decir además Hegel, respecto a la sociedad, tiene que partir no de las acciones realizadas por sujetos aislados, sino de los vínculos morales en cuyo marco los sujetos ya desde siempre están. Esto también va a ser retomado, aunque en otro marco contextual, por ejemplo, Habermas y la idea de un mundo de la vida. Un conjunto de normas que están presentes y en la que los individuos siempre se insertan. Normas, costumbres, convicciones, etc. No obstante, en este texto que se llama de la moralidad natural a una forma de... en este texto, perdón, que se llama dos formas distintas del derecho natural, Hegel tiene que explicar cómo se pasa de la moralidad natural a una forma de organización social más desarrollada. Es decir, hasta ahora hemos dicho que Hegel se opone a cualquier tipo de atomismo metodológico y que parte del supuesto, de la idea de que el individuo siempre está inserto en un proceso de socialización previo. Lo que tiene que explicar Hegel ya no es tanto cómo individuos aislados forman un contrato social, sino, si se dan cuenta, cómo de una forma de un nexo social primigenio pasamos a formas morales mucho más completas y a lo que va a llamar Hegel una totalidad moral. ¿Y cuál es el proceso de aprendizaje moral que nos lleva de A, el estado de una socialización primigenia, a B, una totalidad moral que, como veremos, estará representada por el Estado moderno? Pero sobre este punto hay muchos debates. Si decimos que a través de un aprendizaje moral los individuos pasan de un nexo más precario a uno más acabado, tenemos que tener un criterio, si se dan cuenta, este es un tema central para la filosofía social y política, un criterio que nos diga cuando estamos teniendo un aprendizaje moral y cuando estamos retrocediendo moralmente. Y el criterio de Hegel va a ser la libertad, la voluntad libre. Por eso, de nuevo, también es falso que se considere a Hegel como un autor totalitario, como señala Popper. El criterio de desarrollo moral es el reconocimiento de la libertad de los individuos. Lo interesante en Hegel, que es quizás lo que irrita a ciertos autores de carácter liberal, es que esa libertad no se agota en el reconocimiento del derecho abstracto y del individuo como sujeto en el mercado, sino que para Hegel tiene que estar acompañado del reconocimiento de la libertad en una comunidad política. Esto es un tema muy, muy importante. Para decirlo en unos términos que ya vimos,
el concepto que Hegel no puede considerar suficiente para garantizar la libertad es únicamente el de libertad negativa, y va a proponer un concepto mucho más amplio y robusto de libertad. Pero bueno, esto lo vemos con más detenimiento después. Y el otro elemento que simplemente señalo en este texto tiene que ver con el carácter de la negatividad. Esto es algo que van a encontrar muy seguido cuando se hable de Hegel, y es la idea de que en Hegel la negatividad es productiva. ¿Esto qué quiere decir? En este caso particular, que de la negación de la parcialidad de una forma de organización moral insuficiente, se pasa a una forma de moralidad más ampliada. Solo negando la parcialidad y la insuficiencia de un momento moral es posible acceder a un momento moral superior. De tal suerte que un poco la idea de un progreso moral va a funcionar mediante la idea de la negación permanente de las parcialidades que se presentan en cada momento del espíritu. Bueno, digo dos cosas más. Como se dan cuenta, entonces Hegel no debe explicar la génesis de los mecanismos que permiten la formación de una comunidad, todos los autores del contractualismo, es decir, cómo se constituyó una sociedad a partir de un estado de naturaleza. Eso no es lo que tiene que explicar Hegel, porque Hegel dice que desde el principio ya había formas de socialización. ¿Qué es entonces lo que tiene que explicar Hegel? Justamente es cómo se amplían esas formas de organización primigenia hasta comunidades morales más amplias. Y esto, si se dan cuenta, ya presupone en cierta medida la idea de un progreso moral permanente, pero no de manera lineal, sino a través del conflicto. Esto también va a ser muy problemático. Sobre esto habría que señalar una idea que me parece interesante. No la voy a desarrollar completamente, pero me parece que sí es importante que la tengan en cuenta. En la obra de Hegel, sobre todo desde la fenomenología del espíritu y en los textos posteriores, de una u otra manera, este proceso permanente de aprendizaje moral es un proceso que funciona a través de una triada entre particularidad, universalidad y singularidad. Es la diversidad de la existencia, dice Hegel, lo que hace que toda experiencia es una experiencia particular de la existencia. Y por tanto, cuando yo intento, o cualquier individuo, o cualquier formación social, o cualquier grupo social, intenta reivindicar su posición particular como universal, llega un punto en que se enfrenta al hecho de que eso que presupone que es universal es siempre particular. Y esa negación de esta pretendida universalidad, que demuestra su particularidad, es la que hace que se busque una universalidad más amplia, que después se va a revelar como parcial. De tal suerte que en este recorrido, justo la limitación de las perspectivas parciales de los individuos, de los grupos, de cada momento de la historia, son las que terminan revelando que hay algo mucho más amplio, que hay un momento más universal. Y en cierta medida sí funcionaría el proceso dialéctico en Hegel, con muchos matices y muchas comillas sobre este punto. Lo menciono únicamente, aunque tendríamos que desarrollarlo mucho mejor. En ese sentido, la historia del espíritu es una especie de universalización conflictiva, si se dan cuenta. Es decir, de la negación de una particularidad que no es armoniosa de primer momento, sino más bien es conflictiva, se llega a una universalidad más amplia. Entonces, si pudiéramos explicar de una manera a Hegel, podríamos decir, siempre advirtiendo que es mucho más complejo Hegel,
Hegel, perdón, que nos enfrentamos a una historia del espíritu como una universalización conflictiva. Y aquí ya se esboza una serie de conceptos que después van a ser muy importantes en su filosofía, que es la idea de en sí, para sí, y la idea de conciencia y autoconciencia. Es decir, hay algo que existe, pero que debe ser reconocido para sí, es decir, para la conciencia. Y también está esta idea de la supresión constante de lo negativo. ¿Qué es lo subjetivo? Fíjense. ¿Qué es lo negativo en Hegel? Lo subjetivo, lo parcial. Negando lo parcial, llegamos a un proceso más amplio. En sí, como potencialidad, los individuos, hemos dicho, aspiran a una moralidad en la que se garantice la libertad. Pero a eso solo se logra cuando tomamos conciencia de la parcialidad en todo momento de las posiciones que defendemos en un momento específico de las figuras del espíritu. Bueno, paso al segundo texto de Jena que me interesaba señalar. Ya en Jena lo interesante es que Hegel adopta el concepto de reconocimiento que había planteado Fichte. Como les dije la vez pasada, Fichte había definido reconocimiento como el efecto recíproco entre individuos que subyace a la relación jurídica. Esto es, dice Fichte, en la exhortación recíproca libre y en la limitación simultánea de la esfera de la acción propia en favor del otro, se va formando entre los sujetos la conciencia común que posteriormente adquiere validez objetiva en la relación jurídica. Esto es muy importante porque para Fichte el reconocimiento, en tanto limitación de la pretensión de que mi voluntad sea absoluta y por tanto el reconocimiento de la existencia de otra voluntad, es lo que está a la base de lo que posteriormente se va a positivizar en derecho. El reconocimiento es el fundamento natural del derecho, es el fundamento del derecho natural, perdón. Y esta idea la va a recuperar Hegel en este texto que se llama El sistema de la eticidad, solo que la reinterpreta. Lo primero que dice, que me parece muy importante, es que frente a Fichte, Hegel va a suponer que toda forma de reconocimiento, en principio o de forma inmediata, siempre es insuficiente. Pero a través de una serie de mediaciones sucesivas se va ampliando. Entonces, reconocemos al otro, pero en principio el reconocimiento es solamente parcial. Por ejemplo, primero lo reconocemos como cosa, después como ser vivo, después, después como sujeto sometido a mí, y ya finalmente, después de un proceso amplio, como sujeto igual en términos jurídicos, y finalmente como un sujeto que comparte conmigo una comunidad política viva. Pero el reconocimiento es un proceso escalonado que se amplía. Esto es una incorporación que ya Hegel empieza a señalar en el sistema de la eticidad, al menos es la lectura que hace Axel Honneth de esta obra. Pero hay otro elemento que resulta muy importante y que yo les pido que lo tengan muy en consideración para cuando veamos otros autores, si es que llegamos, por ejemplo, a Honneth. Hegel, además de decir esto, señala que en este proceso de reconocimiento no solo se amplía, digamos, la moralidad, sino que en la medida que se van ampliando estas relaciones o estas interacciones sociales de reconocimiento, también los individuos comienzan a conocer algo nuevo de sí mismos. De tal suerte que el reconocimiento al mismo tiempo genera una ampliación moral y también una ampliación de la experiencia individual. La confirmación, dice Hegel, de la propia identidad se amplía a través de un conflicto permanente que alcanza cada vez más otro nivel de moralidad. De tal suerte que la experiencia de los individuos modernos, esto creo que sí lo veíamos la clase pasada, es una experiencia mucho más amplia, donde el individuo al mismo tiempo se reconoce como miembro de la familia, como miembro de la sociedad civil, como miembro del Estado.
y donde la experiencia subjetiva se va profundizando al mismo tiempo que se profundizan, que se amplían las esferas de la moralidad. Esto me parece muy, 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 muy interesante. Y en cierto sentido esto también mostraría por qué las sociedades modernas son sociedades en las cuales la experiencia de la libertad es mucho más amplia que las sociedades de la Grecia antigua. Yo defendería esto a cabalidad. De manera contraria a quienes reivindican algo así como un paraíso perdido en la antigua Grecia. Y bueno, la ampliación de la moral depende de un desarrollo de conciliación y conflicto permanente. Ahora, si se dan cuenta, aquí hay algo muy, muy importante, que es que la idea de una lucha por la conservación que estaba presente en Hobbes se convierte en Hegel en una lucha por el reconocimiento. Lo que motivaba el conflicto en Hobbes era que cada individuo buscaba su conservación. Y en la búsqueda egoísta de esa conservación, al final se daba cuenta que solo en el marco de un Estado despótico se podía lograr la mayor seguridad para buscar sus propios fines. En Hegel lo que hay no es una lucha por la conservación, sino es una lucha por el reconocimiento del otro. Una lucha porque se me reconozca como un sujeto que vale para el otro. Y esta lucha permanente, a diferencia de Hobbes, va acompañada de un aprendizaje moral que, como les digo, amplía las esferas de la moralidad, pero también amplía la experiencia individual. Y por eso la lucha por el reconocimiento es una lucha de, digamos, donde el espíritu se despliega de forma permanente y por la cual no necesariamente tenemos ya que acudir a un estado despótico y absolutista para limitar pasiones eternas que nunca podrían ser superadas. Esto me parece muy, muy interesante. En suma, Hegel va a defender una moral que no proviene de la naturaleza. Es decir, si ciertamente en sí, ¿no?, siempre estamos ya insertos en un proceso de socialización, eso no quiere decir que en nuestra naturaleza esté ya acabada todas las potencialidades o todas las posibilidades de la moralidad, sino lo que vemos es que la moralidad se actualiza, se amplía a través de una serie de experiencias conflictivas. Esto también se opone a la idea kantiana de una moralidad monológica, una moral que se fundaría en una reflexión del sujeto sobre su propia razón. En Kant la moral se amplía en relaciones e interacciones sociales conflictivas que, eso sí, van ampliando cada vez más la esfera de la moralidad en un aprendizaje permanente. Lo que les decía de la lucha por la conservación, pasamos a la lucha por el reconocimiento. Esto quiere decir que el conflicto entre los hombres ya no solo puede pensarse en términos de una lucha por la conservación, sino de una lucha que al mismo tiempo permite el surgimiento de una dimensión moral cada vez más amplia de los sujetos. Es lo mismo que había dicho hace un momento. En ese sentido, Hegel supera a Hobbes, o por lo menos nos propone algo que desde mi perspectiva es más interesante que Hobbes. ¿Por qué? Porque en Hegel ocurre lo contrario que en Hobbes. No partimos de un estado de lucha para la conservación permanente de los seres humanos que obliga a la creación de una sociedad civil artificial y externa. En Hobbes, recuerdan, partimos de un estado de lucha que obliga a la creación de una sociedad que se impone como algo ajeno o externo, sino que hay una lucha moral permanente que conduce de un estado subdesarrollado a una forma más madura de la relación social. Y en ese sentido, Hegel intentaría mostrar, a partir de este elemento conceptual, esta rehabilitación de la idea de reconocimiento en Fichte, cómo este proceso de reconocimiento recíproco lleva a formas de interacción social más ambiciosas, entre las que surgen luchas
que logran en cada momento nuevas instituciones morales. Esto es muy, muy importante. El momento cúspide va a ser la comunidad moral, que se institucionaliza en el Estado moderno. Ahora, en el sistema de la eticidad, Hegel señala que este proceso de evolución, si se quiere, de aprendizaje moral escalonado, nos llevaría de una moralidad natural a una moralidad que en esa obra llama moralidad absoluta. ¿Cuál sería la moralidad natural? La moralidad de la familia, como una especie de institución espontánea en la que la socialización comienza a regularse. A eso le llama Hegel, como vimos la vez pasada, una comunidad del sentimiento. Lo que regula esa forma de socialización no es la norma jurídica, sino un sentimiento o un afecto hacia el otro. Retomando una idea que está ya en Fichte, es que de esta forma de comunidad del sentimiento es la base, esto es muy, muy, muy importante, es la base del derecho abstracto. El derecho no es algo que como en Kant, el derecho no es algo que se opone a nuestras inclinaciones, sino que el derecho surge de nuestro propio sentimiento, de la comunidad del sentimiento. Entonces, de esta comunidad del sentimiento surge el derecho abstracto, que sería el derecho propiamente moderno, que resulta de la generalización de las normas. Individuos libres e iguales, que se reconocen como tales en el mercado. De hecho, los conceptos que están en juego en el derecho abstracto es la propiedad. El derecho reconoce que somos propietarios. El contrato. El derecho establece que podemos realizar intercambios de mis propiedades. Y el castigo a quienes violen los contratos. Va a ser de la negación del derecho abstracto a través del crimen, de nuevo la idea de la negatividad en Hegel, que vaya a surgir una comunidad moral más amplia que el mero derecho formal. Esto en el sistema de la eticidad. Y esto le va a llamar Hegel una moralidad absoluta, que ya no sería únicamente el derecho formal, sino el hecho que poníamos el ejemplo la vez pasada de un departamento, de un edificio. El hecho de que ante la posibilidad de ver amenazada ya sea mi propiedad o mi vida, surge la necesidad de que nos asumamos no solo como individuos aislados que tienen resguardados sus derechos, sino como una comunidad en la que tenemos que tener ciertas formas de solidaridad entre nosotros. Y esta moralidad absoluta tendría varias formas importantes que desarrollará mucho mejor en la filosofía del derecho. En suma, y esto lo va a retomar de nuevo Honneth en Lucha por el Reconocimiento, Hegel propone aquí 3 formas de reconocimiento. En el mundo de la familia, el ser humano es reconocido como individuo necesitado a partir de una comunidad de los afectos. En la relación jurídica, los individuos son reconocidos en una relación de conocimiento cognitivo formal. Yo reconozco que el otro sujeto es un sujeto racional y que por tanto merece ser reconocido por el derecho como persona con capacidad jurídica. Si se dan cuenta, lo primero que tenemos es una comunidad de los afectos, de la sensibilidad, sin norma jurídica. En lo segundo tenemos una comunidad meramente formal de la norma jurídica. Y en un tercer momento hay un intento de reconciliación, en el cual pasemos de la forma jurídica abstracta a un reconocimiento de una comunidad política en la cual interpretemos nuestras relaciones intersubjetivas no solo como una forma externa, sino como una experiencia vivida por todos. La relación de solidaridad se convierte en una relación, en el último momento sería un reconocimiento que llama Honneth de solidaridad, y aquí sería un momento afectivo racional, si se dan cuenta, por lo que les decía hace un momento. Tanto en el aspecto emocional como en el aspecto racional.
aquí se ve muy claramente esto que les decía la otra vez, un intento de conciliar la tradición ilustrada con la tradición romántica. No basta el derecho abstracto, no basta el derecho impuesto externamente como una obligación, sino nos une una forma de afectividad, no ya únicamente familiar, sino como miembros de una comunidad política. Esto me parece muy interesante, aunque desde luego problemático. Muy rápido, ya para ir dando paso a lo último. En la fenomenología del espíritu, les decía, es una obra de 1807 que es para algunos el inicio del sistema filosófico posterior. Hay una serie de debates respecto a qué papel juega la fenomenología del espíritu en sus textos, en su sistema filosófico. No me voy a meter en eso. Simplemente quiero señalar que la fenomenología del espíritu es el intento de Hegel de tratar de explicar el paso de la conciencia ingenua a la ciencia. Pero a partir de un recorrido por la experiencia que hace la conciencia al intentar conocer los objetos y fracasar una y otra vez. Por eso el subtítulo de la fenomenología del espíritu es la ciencia de la experiencia de la conciencia. Aquí aparecen una serie de elementos que ya estaban en los textos precedentes, pero incorporados en una filosofía de la conciencia. Esta es la crítica que hará Habermas y después Honneth, que va a totalizar toda la experiencia en la conciencia individual. Y aquí hay una especie de vínculo muy claro con el idealismo de Fichte. Y también, bueno, sobre todo con el de Fichte. La idea, aunque claro que en Hegel es muy, muy distinto. La idea de que la conciencia es la que permanentemente, al intentar explicar el mundo, le da inteligibilidad. El mundo en sí mismo no es inteligible hasta que el mundo en sí mismo, les decía, no es inteligible hasta que la conciencia le da inteligibilidad. En sí no es inteligible hasta que para sí la conciencia le da inteligibilidad. Entonces, en la fenomenología del espíritu tenemos el paso de la conciencia ingenua a la ciencia. Yo les decía que hay varias interpretaciones al respecto. Una de ellas es muy cercana a una posición de carácter constructivista en términos del conocimiento científico, que solo podemos acceder al conocimiento de los objetos si de una u otra manera movilizamos toda la historia de la ciencia previa, y que por tanto nunca hay una posibilidad de un acceso directo a los objetos de la naturaleza sin mediación del conocimiento que hemos acumulado históricamente. Esa es una posible interpretación. Hay otras lecturas de la fenomenología del espíritu, particularmente de la primera parte, de la conciencia, que son lecturas a partir de los autores del pragmatismo, de la pragmática formal y del pragmatismo norteamericano, Pippin, Terry Pinkard, incluso Robert Brandom, en un libro muy interesante que se llama Hacerlo explícito, que señalarían, entre otras cosas, que en la fenomenología del espíritu lo que hay es un proceso de justificación permanente de nuestras afirmaciones sobre el mundo. Entonces, ¿qué encontraríamos en la fenomenología? Es como para poder acceder al mundo hay que hacerlo justificando nuestros conocimientos. Y en esas justificaciones insuficientes van dando pie a otras justificaciones más elaboradas y más suficientes. Y hay otra lectura de la fenomenología del espíritu, u otras lecturas de la fenomenología del espíritu, que señalan que esta lectura del pragmatismo lógico sería insuficiente, y que lo propiamente interesante de la fenomenología del espíritu no es solo un proceso de justificación permanente, sino que también va a incorporar elementos de carácter más bien práctico, producto de heridas morales que son el resultado de la falta de reconocimiento, como obligan al sujeto no a justificar sus argumentos, sino a actuar de tal suerte que intente ser reconocido con mayor amplitud. No me voy a detener en las múltiples lecturas de la fenomenología del espíritu, solamente las señalo. Les repito, la idea de la fenomenología es tratar de dar cuenta del paso de la conciencia ingenua a la ciencia.
está dividida en conciencia, autoconciencia, razón y espíritu. Esos son los momentos que van mostrando su insuficiencia hasta llegar al espíritu absoluto. En la conciencia, el yo pretende explicar el mundo como si el mundo tuviera en sí misma su verdad y fracasa. Se da cuenta que tiene que regresar a la autoconciencia, es decir, explicar qué es la razón humana. Este sería el movimiento que pasaría del empirismo ingenuo a el idealismo, a Descartes y a Kant, la idea de que para poder conocer el mundo es preciso conocer primero la conciencia que conoce el mundo. De la autoconciencia pasaríamos a la razón, tiene un apartado interesante sobre la razón observante, y al espíritu, finalmente, hasta llegar al espíritu absoluto. La parte que nos interesa es la parte de la autoconciencia para esta sesión. En la autoconciencia, les decía, la conciencia se da cuenta que no puede explicar el mundo yendo directamente a él y regresa sobre sí misma. Y la primera categoría sobre la que regresa, esto es muy importante, es la categoría del deseo. ¿Por qué? Porque cómo se experimenta la autoconciencia, la primera forma de explicarse a sí misma la autoconciencia. Lo primero que somos sujetos deseantes. Esto lo va a recuperar Kojève y Lacan de una manera muy, muy importante. Pero si se dan cuenta, tiene sentido entender que la forma en la cual nos experimentamos o damos conciencia de nosotros mismos, lo más inmediato es como sujetos que desean. El deseo busca consumir lo externo, busca devorar los alimentos, utilizar las cosas. Sin embargo, el deseo se enfrenta con un tope respecto a otros seres humanos. ¿Por qué? Porque de los otros seres humanos no solo deseo consumirlos, no solo deseo que desaparezcan bajo mi consumo, sino lo que deseo del otro es su reconocimiento. Y si yo aniquilo al otro, no puedo ser reconocido. Aquí hay una serie de enormes debates y mucha tela de donde cortar. Entre otras, la idea de que está presente, por ejemplo, en Lacan, que lo que deseo del otro es su deseo. Yo deseo que el otro me reconozca. Y esa relación de reconocimiento en Hegel va a ser explicada a partir de la figura de la dialéctica del dominio y la servidumbre. También sobre esto hay un montón de interpretaciones. Por ejemplo, solo por mencionar algunas, Alexander Kojève hace una interpretación de carácter antropogénica. La propia Simone de Beauvoir va a retomar este elemento. Va a ser muy importante en una lectura de carácter feminista, muy, muy interesante. Judith Butler también. Y hay una infinidad de lecturas de la dialéctica del amo y el siervo. Yo, como les decía la otra vez, me detengo particularmente en la de Emmanuel Renaud, porque me parece que es muy interesante. Él explica lo siguiente: cuando el individuo, en la sección de la autoconciencia, se enfrenta al otro, se da cuenta que no desea consumirlo, sino que desea su reconocimiento. Y ese deseo de reconocimiento nos obliga a luchar por ese reconocimiento. Según Renaud, lo primero que tenemos que comprender en esta parte de la fenomenología del espíritu es que Hegel parte de lo que él llama un concepto puro de reconocimiento. Antes de pasar a la dialéctica del señor y el siervo, Hegel señala qué sería un reconocimiento logrado. ¿Cuáles son las características de ese reconocimiento logrado? En breve, esas características son: yo debo limitar mi deseo, mi voluntad absoluta, mi deseo absoluto lo debo de limitar para negar mi universalidad, que es una universalidad abstracta, porque no puede ser compatible con la universalidad del otro,
Pero para que el reconocimiento funcione, no solo yo tengo que limitar mi deseo y reconocer que soy parcial respecto al otro, sino que para que funcione la situación, el otro también tiene que limitar su deseo y reconocerme a mí de forma recíproca. Entonces, la estructura básica del reconocimiento es la negación de mi deseo absoluto, reconociendo el carácter del otro no como objeto, sino como un sujeto libre igual a mí, siempre y cuando el otro recíprocamente haga lo mismo. Solo en ese momento de reciprocidad, del reconocimiento en el cual negamos nuestra particularidad, retomando lo que vimos hace un momento, y afirmando una universalidad que no es la de mi deseo, sino la de nuestros fines comunes. Repito, solo si recíprocamente hacemos esto, es posible que los individuos puedan dejar de ser una cosa, reconocidos como cosa, como objetos, como instrumentos para otra persona, y ser reconocidos como fines en sí mismos, para utilizar la expresión kantiana. Esta forma pura del reconocimiento, estos conceptos básicos para lograr el reconocimiento, van a ser muy importantes en autores posteriores y que van a tener que ver con temas como la reificación, como la alienación, etc. Bueno, una vez que tenemos este concepto puro de reconocimiento, lo segundo que es importante entender en la dialéctica del dominio y la servidumbre, la relación de dominio y servidumbre más bien, es que esto que conceptualmente es una aspiración, que los dos recíprocamente nos reconozcamos, no se logra únicamente a través de un proceso cognitivo. Y aquí hay una crítica a la moral kantiana, entre otras cosas. El reconocimiento se logra a través de un esfuerzo práctico. No vale únicamente un ejercicio cognitivo de reconocer que el otro, identificar que el otro no es solo una cosa, sino también un ser humano. Eso es limitado, porque para que el otro me reconozca se necesita un esfuerzo práctico, se necesita actuar. Se necesita luchar por el reconocimiento. Según Renaud, eso es un poco la idea que Hegel quiere transmitir con la dialéctica del señor y el siervo. El reconocimiento se logra a través de un esfuerzo práctico. De tal suerte que los individuos que buscan reconocimiento luchan a muerte por él. ¿Qué es lo que me motiva a luchar por el reconocimiento? Según Renaud y según Axel Honneth también, por ejemplo, es una herida moral. Cuando yo no soy reconocido, cuando se me ve como una cosa, como un objeto, como un instrumento, hay algo que me mueve a buscar el reconocimiento del otro. En ese sentido, el reconocimiento apelaría a una serie de pretensiones tácitas de los individuos. Es decir, tácitamente yo tengo la pretensión de ser reconocido, pero se hace explícita esa pretensión cuando no se me reconoce. Y entonces ahí me doy cuenta que hay algo, es mi deseo de reconocimiento, que está siendo transgredido. Frente a esa herida moral, los individuos luchan prácticamente por ese reconocimiento. Lucha entre el Señor y el siervo. Aquí hago un paréntesis importante. Por eso, Renaud y otros autores van a criticar las lecturas que hace Pinkat y los pragmatistas, que reducen toda la fenomenología del espíritu a un proceso de justificación de normas. No, dice Renaud, no es un proceso únicamente de justificación lo que nos lleva a una concepción más amplia de la moral. Es una herida moral que no está presentada como una justificación argumentativa, sino como una vivencia, la que nos mueve al reconocimiento. Y aquí está la presuposición de que tenemos una serie de pretensiones inherentes de ser reconocidos que se hacen explícitas frente o al momento de su negación. Y lo último que explicaría Hegel en esa dialéctica de la dominación y servidumbre, justamente es la idea de dominación. Como recordarán, habíamos dicho que en la lucha a muerte
Hay alguien que gana, que es el señor, y alguien que pierde, que es el siervo. Lo cual muestra para Renaud que no toda forma de reconocimiento cumple las expectativas del concepto puro de reconocimiento. Es decir, puede haber formas de reconocimiento fallidas que no responden a la reciprocidad necesaria para garantizar que no seamos vistos como un objeto meramente, sino como un ser humano pleno y libre. Todo lo que viene después del capítulo 4a de la dialéctica del Señor y el Siervo es justo la expresión de formas de reconocimiento fallido que son expresadas bajo el concepto de dominación. Ser dominado es estar en una forma de falso reconocimiento. Y justo como no se resuelve en un principio el tema del reconocimiento, sino que se tiene que luchar permanentemente por él, es que nuestra esfera de la moral se va ampliando más. Finalmente, lo que estaría presente en ese texto sería la idea de que el reconocimiento real solo se logra en la institucionalidad del derecho moderno, lo cual supondría un tema que también es motivo de múltiples debates, solo lo menciono, es que el reconocimiento, al parecer en Hegel, no se obtiene de forma interpersonal, sino se obtiene a través de la mediación de instituciones. Esto para mí también es un tema muy, muy importante. Cuando luchamos por el reconocimiento de algún derecho, desde luego que es importante la aprobación moral de los otros, pero esa aprobación moral solo se vuelve realidad efectiva si está incorporada en la institucionalidad. Y la institucionalidad es un mecanismo de hacer valer las aspiraciones de reconocimiento. En ese sentido, para Hegel el derecho, frente a ciertas lecturas, yo creo que muy problemáticas, por ejemplo, que critican los derechos humanos porque les parecen nomotéticos o cosas por el estilo, Hegel señala que el derecho, en realidad, es la expresión no sólo de reglas positivas abstractas, sino la expresión de una comunidad vital que de una u otra manera incorpora la necesidad de un reconocimiento recíproco entre individuos a través de las instituciones jurídico-políticas. Bueno, y ya para terminar, me detengo en la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es el último libro de Hegel, y ahí plantea de manera mucho más acabada una serie de temas que ya estaban presentes en el sistema de la eticidad. Solamente señalo algunas cosas que ustedes seguramente encontraron en la lectura de Gerardo Ábalos, y que ya he mencionado algunas de ellas. El derecho, los fundamentos de la filosofía del derecho parten de la idea de qué es una voluntad libre, y Hegel va a tratar de mostrar que la voluntad libre no se logra ni a partir de una concepción de libertad negativa, ni a partir de una concepción de libertad como autonomía moral al estilo de Kant, sino, esta es la lectura de Honneth en el derecho de la libertad, a través de una voluntad que encuentra a través de la mediación institucional la condición de posibilidad para ser verdaderamente libre. De tal suerte que pasaríamos de un concepto de libertad negativa a uno de libertad como autonomía o como libertad reflexiva, a finalmente el concepto de Hegel, que es el de libertad social, que implicaría el reconocimiento de los individuos, de la autonomía individual, pero que ese reconocimiento solo se logra a través de un conjunto de instituciones mediadoras que son construidas socialmente. Esto a mí también me parece sumamente interesante y actual. En la filosofía del derecho, Hegel parte de la idea de derecho abstracto. ¿Qué explica en la idea de derecho abstracto? De nuevo, propiedad, contrato, crimen. Esto ya lo vimos. Los individuos, la primera forma en la que materializan su voluntad, según Hegel, es a través de la apropiación. La apropiación de las cosas se vuelve un derecho, el derecho a la propiedad. El segundo momento es el contrato, la posibilidad de intercambiar nuestras propiedades. Y el tercer momento es el crimen, cuando se viola ese contrato. El crimen, como ocurría en el sistema de la eticidad, nos lleva a un segundo momento que sería el momento de la moralidad. La moralidad,
aquí hay un tema con las traducciones, no me voy a meter. La moralidad más bien estaría vinculado con las ideas de bien y mal que se ponen en juego detrás del derecho. Y Hegel trataría de mostrar frente a Kant que la moralidad siempre remite a una forma de eticidad más amplia. La eticidad está dividida en la familia, la sociedad civil y el Estado. Esto lo platicamos la vez pasada. La familia implica el reconocimiento de esto que llamaba Hegel en el sistema de eticidad una comunidad de afectos, pero que en la modernidad ya no solo se presenta, ya se presenta como la aspiración a relaciones igualitarias entre los miembros de la familia, cosa que no ocurría en las sociedades precedentes. La familia no agota las formas de reconocimiento modernas, no solo se me reconoce como parte de una familia, no como alguien supeditado al pater familia, sino como alguien al que me une una especie de afecto, sino, esa familia es insuficiente, ese reconocimiento al interior de la familia es insuficiente, sino que lo propiamente moderno, el paso del feudalismo a la modernidad, implicaría el surgimiento de una sociedad civil, que Hegel divide en sistema de las necesidades, el mercado. Ahí hay una reflexión muy importante sobre Smith, David Ricardo, la policía y las corporaciones. Sobre eso habría mucho que decir, pero el sistema de las necesidades, según Hegel, tiene el problema de que estas interacciones en el mercado que garantizan la libertad y la igualdad de los sujetos, al mismo tiempo generan miseria y desigualdad. Y se necesitan otras instituciones que complementen a la sociedad civil, que es el Estado, que es la expresión de una comunidad política, que no está basada únicamente en un sentimentalismo premoderno o tradicional frente a lo que se critica Hegel. No hay una especie de reivindicación por las tradiciones antiguas, sino que en Hegel el Estado implicaría una comunidad política basada en el respeto a una serie de instituciones que tendrían como culminación una monarquía constitucional. No es, como les decía la vez pasada, en el Estado donde termina, por lo menos en la Enciclopedia de la Ciencia, su filosofía, sino que de ahí se pasa a la filosofía de la historia, que pone en relación los conflictos del Estado, entre estados internacionales, y ahí parece que Hegel defiende una posición pues muy problemática, porque trataría de mostrar que el Estado alemán es superior a los otros estados y es el único que ha logrado establecer una comunidad política mucho más amplia. Sobre eso hay un debate muy importante. Les digo que está el texto de Dussel en Política de la Liberación, que es muy muy interesante. Y hay otro texto, se me acaba de ir el nombre, se los paso después, que se llama algo así como Modernidad e Imperialismo, que está en inglés, son varios autores, y hay un texto dedicado a Hegel y a Marx, donde muestran cuál es la relación que tienen estos autores con el colonialismo. En particular, Hegel defiende la idea de que las colonias son importantes porque permiten resolver el problema de la pobreza en Europa. Eso es un tema interesante porque enviando a los pobres a las comunidades para que trabajen ahí, es posible superar ese problema en Europa, que es un problema que comienza a quejar a la sociedad moderna. Bueno, hasta aquí lo dejamos y nos vemos en la siguiente sesión.